Queremos compartir entonces también con los amigos de el Face y el YouTube la palabra de Dios. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 24, texto 1 al 8. Dice la palabra de Dios: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higo puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de lo malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de lo malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y el texto 8 y el último que leemos de estos: y como los higos malos, que de lo malo no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Amén. Quiero titular este mensaje en esta mañana: la señal de los higos buenos y malos. Oigan bien, la señal de los higos buenos y malos. Si bien Dios todo el tiempo ha tratado con el ser humano, si ustedes miran, Dios desde que Él colocó al hombre en la tierra, aún desde el huerto, Dios ha tratado con el ser humano. Dios ha luchado con el ser humano, ha orientado al ser humano. Y el objetivo de Dios con todos los seres humanos, el objetivo siempre es que andemos por el verdadero camino de la obediencia y de la sujeción a Dios, para que al ser humano nos vaya bien en esta tierra y seamos de larga vida. Dios siempre ha tratado con el hombre, y lo ha hecho a través de sueños, a través de visión, a través de profetas en este tiempo, a través de Jesucristo, a través de sus predicadores. Siempre Dios ha tratado con el hombre y le ha mostrado el camino, y le ha mostrado también su condición, porque la verdad es que Dios es tan bueno que Dios siempre le muestra la condición al ser humano. Así que cuando el ser humano anda mal delante de él, entonces Dios está listo para mostrarle el mal camino. Así que el ser humano no puede decir que Dios no lo ha orientado, que Dios no lo ha guiado. Dios siempre ha estado interesado en los seres humanos y nunca ha abandonado a los seres humanos. Tenemos un episodio de poco antes de que Israel fuese llevado esclavo a Babilonia.
Dios siempre le envió profetas. Dios les envió para hacerles ver la condición en que estaban. Dios les envió sus mensajeros para que ellos pudieran entender el por qué serían llevados a Babilonia, el por qué sería destruido el templo de Jerusalén, el por qué sería destruido Jerusalén, el por qué morirían los reyes, los herreros, los sabios. Dios primero les envía profetas, porque nunca en la vida Dios ha hecho algo sin que el ser humano se dé cuenta. Es decir, esta pandemia en la que estamos, nadie la anunció en estos días, pero cuando usted mira en la Biblia, ya estaba anunciada por el Señor. Hablaba de pestes, de guerras, y esto es lo que ya estamos viendo. De manera que el Señor, todo lo que hace, primero lo anuncia. Israel perdería su reino. 600 años, un poco más de 600 años antes de Cristo ocurrió esto, y Israel perdería su reino, los reyes serían muertos, parte del pueblo de Israel sería llevado cautivo a Babilonia, pero Dios le envía el profeta y le anuncia, porque tenemos un Dios muy bueno, muy grande, muy misericordioso, que se compadece de su pueblo. Así que entonces, en esta ocasión, el Señor utiliza una comparación, y es la señal, y por eso lo he titulado así, la señal de los higos buenos y de los higos malos. Vamos a ver qué ocurre, en qué comprende esta señal de los higos. En primer lugar, Dios quiso colocar esta comparación. Fue Dios el que colocó esta comparación de los higos buenos y el de los higos malos. No es Jeremías, sino que es Dios el que coge una metáfora y entonces compara a su pueblo y presenta a Dios dos cestas, una con higos muy buenos y otra cesta con higos muy malos, que de lo malos, dice ahí el texto, de lo malos que eran, no se podían comer. Así que es Dios el que hace una diferencia. Aquí no vemos que es Jeremías. Aquí no vemos que son los predicadores, porque, hermanos, ocurre con frecuencia que en muchas ocasiones haya quien diga, es que el pastor en la iglesia tiene preferencia. Este porque es su amigo, este porque es su familiar. Pero aquí, en esta escogencia, aquí no está ni Jeremías, ni ningún predicador, ni ningún líder. Aquí está Dios separando, está Dios colocando unos higos y los coloca a un lado, y esos higos Jeremías los ve porque Dios le dice, ¿qué ves? Y entonces él dice, yo veo unos higos muy buenos. Oiga, qué bendición, muy buenos, y están separados, están en una cesta. Pero ¿qué más ve? Y dice, y veo otra cesta con unos higos tan malos, malos. Así que esa visión se la muestra es Dios a Jeremías. Dios es el que sabe el corazón, el que conoce el pensamiento, el que conoce la vida de todos los creyentes. Nosotros hoy podemos definir y nosotros pudiéramos decir, de acuerdo a las apariencias que nosotros vemos, nosotros podemos decir, este hermano, dicho hermano, dicha hermana, es un hermano muy consagrado. Así que si nos pusieran a escoger, si en esas dos cestas de higos nos hubiera puesto Dios a escoger a nosotros, muy seguramente, hermanos, habíamos cogido higos malos y los habíamos colocado en la cesta de higos buenos. Y habría una revoltura. Y también lo contrario.
Habíamos cogido alguna apariencia de bueno y lo colocaríamos en los malos. Habíamos cogido una apariencia de un higo malo, pero tendría apariencia buena y lo colocaríamos en el otro lado. Pero Dios no colocó a Jeremías para que él escogiera, porque nosotros los líderes no somos nadie para escoger. Yo digo, tengo un grupo en la iglesia de cuántas personas, yo digo, son 80 o 90 o 100, yo pudiera decir el total de los creyentes que tenemos, pero cuando venga el Señor, Él sí sabe quiénes son los que son de Él y quiénes son los que no son. Así que me preguntan a mí, mire, fulano de tal, mírelo ahí está, mírela ahí está, no pierde culto. Ahí está. A ver, hermana diaconisa, secretaria, que no la vemos por acá por falta del internet. Búsquemela a ver si está, búsquemelo ahí, si está en el libro de membresía. Y la secretaria puede decir, sí está en el libro de membresía. Pastor, ¿qué dice? ¿Es miembro? Claro que sí. ¿Es servidor? Claro que sí. Pero falta ver qué dice el que conoce las mentes, los corazones. Y él sí sabe quién es quién. El día de su venida, entonces, ¿quiénes serán los que se van con él? Los higos buenos, que son muy buenos, por cierto, saldrán al encuentro con el Señor en las nubes. Y los otros, que también eran higos, pero se quedaron, entonces se quedarán. ¿Y qué le dirán al Señor? ¿Qué le dirán? Señor, y en tu nombre no profetizamos. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos milagros. Pero ¿qué le dirá el dueño de los higos? Le dirá, yo a ustedes no los conozco. Aunque el pastor los conozca, aunque los diáconos los conozcan, aunque en el libro de membresía esté registrado, pero el dueño de la mies, el dueño de esta obra, es el que da la última palabra. Y él les dirá, yo a ustedes no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Oigan bien esto. Así que si el Señor nos pusiera a nosotros los líderes, los pastores, a escoger, hermano, que me dijera el Señor, escoja entre ese grupo de 80 o 100 personas, ¿cuántos van a ir al cielo? Haría mal el Señor en ponerme a mí a escoger, porque me los llevaría a todos. Y ahí llevaría higos malos también. Bendito el nombre del Señor. De manera que en este caso fue Dios el que cuando le muestra la visión a Jeremías, cuando se la muestra, ya había una escogencia. ¿Quién la escogió? Fue Dios. Cuando Dios le muestra esta visión a Jeremías, ya el Señor había escogido. Y él no escogió de acuerdo a su propósito, no escogió de acuerdo a su voluntad, sino que simplemente él supo quién era un higo bueno y lo colocó en la cesta de los buenos, y quién es uno falso y lo colocó en la cesta de los falsos, porque él no se equivoca, porque él lo sabe todo, porque él conoce nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón. Así que le dio esta visión a Jeremías, para que Jeremías se dé cuenta que el Señor es el que toma la decisión de acuerdo a lo que hay en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que en aquel día, entonces conoceréis, dice el Señor, conoceréis la diferencia. Esto es Malaquías 3:18. Dice, conocéis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entre el que obedece a Dios y el que no le obedece. O sea que se llegará el día en que Dios hará una diferencia. Hoy todos pueden asistir al culto. Hoy todos pueden pertenecer a la iglesia, pero en aquel día solamente el que sea un verdadero higo, un verdadero cristiano, será el que está en la presencia del Señor. Así que Dios le dio esta visión a Jeremías. Dios mismo fue el que separó los unos de los otros. Él mismo es el que hace la separación de acuerdo al corazón,
a las mentes de cada uno de nosotros. Así que, volviendo a la realidad del texto, es que Dios le muestra a Jeremías que el pueblo de Israel habría de ser llevado a Babilonia, pero que Dios tomaría una decisión, y la decisión era de separar los unos de los otros. Y mire cómo los separó, hermanos. Así que los separó de la siguiente manera: los que se lleve el rey Nabucodonosor con su ejército, el que se lleve a Babilonia, serán los higos buenos. Oigan bien eso. Esos son los buenos. Y los que no se lleven, sino que queden en Jerusalén, serán los higos malos. Así que Dios es el que hizo esto. Dios tomó la decisión de separar los unos de los otros. En segundo lugar, tenemos que decir que Jeremías va y entrega el mensaje a los israelitas. Porque, hermanos, es que una cosa es escuchar mensajes del pastor, de los hermanos, de los profetas, escuchar mensajes buenos, porque todos los mensajes de la Biblia son buenos, pero no todos los mensajes de la Biblia son buenos para algunos cristianos. Así que si hoy les predicáramos acerca de que Dios abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre ustedes, y yo les hablo de esa palabra y les digo, hermanos, no es sino que ustedes abran las manos y reciban bendición de Dios. Él prometió bendecirnos, Él prometió darnos. Entonces, esos mensajes así son los mensajes de aplauso, son los mensajes donde la iglesia dice, ¡qué bendición! Voy a abrir mis manos. Esos mensajes son agradables, pero cuando se llega el momento de hablar de los higos malos y del juicio que viene para ellos, entonces muchos hermanos ya no les gusta el mensaje. Ya dicen, dura es esta palabra, dura es. Pero la verdad, hermanos, Jeremías como predicador, hermanos, le tocó presentar mensajes duros. Y póngale cuidado lo que le ocurre. Cuando Jeremías iba a predicar, entonces el pueblo lo vituperaba. No nos gusta este mensaje, busquemos otro, porque hermanos, usted y yo no debemos de escoger el mensaje que queremos oír. Usted y yo debemos de oír la palabra del Señor, porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Oiga, mis ovejas. Y si el mensaje de Él es duro, hay que darle gloria a Dios. Si el mensaje del Señor es de juicio, hay que darle alabanza al Señor. Si el mensaje del Señor es de bendición económica, hay que darle alabanza al Señor. Pero el que es hijo de Dios nunca escoge, me voy para tal iglesia porque allí el predicador no predica así, no predica juicio, no me dice toda esta verdad. No, hermanos, usted y yo no buscamos un mensaje que nos guste. Usted y yo buscamos el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Esto es lo que estamos necesitando, hermanos, porque el que busca su propio mensaje está buscando su comodidad. Así que Jeremías va y entrega un mensaje. Jeremías va y entrega ese mensaje. ¿Y qué ocurrió? Comenzaron a vituperarlo, comenzaron a hablar mal de Jeremías, comenzaron en contra de él. ¿Qué ocurrió con Jeremías, hermanos? A Jeremías lo encarcelaron. Cuando ustedes miran en el capítulo 33, en el primer texto, entonces ustedes se dan cuenta que Jeremías estaba en la cárcel. Jeremías en la cárcel. ¿Por qué Jeremías en la cárcel? ¿Qué hizo de malo? No hizo nada malo. Lo único que hizo fue entregar el mensaje de Dios, el mensaje que no le gustó al pueblo. Porque, hermanos, es que los que son de Dios, hermanos, así sea el mensaje duro, les gusta. Así sea un mensaje de juicio, así en el mensaje, hermanos, Dios nos saque a relucir nuestras faltas. El que es de Dios le da gloria a Dios y recibe la palabra como venga, porque es una palabra para edificación de la iglesia. Así que no ande buscando un mensaje que le guste
ande buscando el mensaje de la palabra del Señor. Jeremías fue y entregó. ¿Qué ocurrió? Lo metieron en una cisterna. Imagínense que no les gustó el mensaje. Metámoslo por allá en una cisterna. De por allá lo sacaron. Por allá volvió otra vez Dios a darle un mensaje y dijeron, matémoslo, matémoslo, porque no nos gusta su mensaje. Así que estuvo encarcelado, estuvo a punto de que lo mataran, estuvo metido en una cisterna. Fue tanta la aflicción de Jeremías, fue tanta la aflicción que un día renunció a ser profeta y dijo, ya no voy a predicar más, porque yo le predico a la iglesia. Ahora es la iglesia, en el tiempo pasado era el pueblo de Israel, pero si hoy lo traemos a este tiempo, pudiera decir Jeremías, yo le predico a la iglesia y la iglesia no le gusta mi mensaje. La iglesia quiere escuchar otro tipo de mensaje. Gracias a Dios por la iglesia de Cristales que no es así, pero hay muchas personas que buscan un mensaje bueno, un mensaje que aliente sus oídos, un mensaje que lo puedan saborear y decir, vea qué bendición esa palabra. No, hermano, cuando le llegue la palabra dura a usted y cuando la palabra le arda en la herida, ahí es donde usted debe de glorificar el nombre del Señor y decirle, gracias Señor, porque esto era lo que yo necesitaba en este día. Eso me pegó duro, eso me dolió, pero glorifico al Dios Todopoderoso porque la palabra es bien recibida. Así que Jeremías, cuando vio todo esto, cuando Jeremías estuvo en la cisterna, fue vituperado, lo iban a matar, entonces Jeremías un día dijo, voy a renunciarle a Dios. Voy a renunciar. Cada que voy a predicar, la gente se va en contra mía. La gente no me recibe el mensaje. Y entonces un día dijo, no anunciaré más, no predicaré más en ese nombre. Pero cuando él dijo eso, sintió algo en su vida y dijo, pero no obstante, había dentro de mí un fuego, había algo ardiendo dentro de mí. ¿Qué es ese fuego? Ese es un ministerio que Dios le había dado a Jeremías. Y cuando uno recibe un ministerio de la predicación, eso no se puede renunciar a él, hermano. Los dones y los ministerios de Dios son irrevocables, oiga, son irrevocables. Así que entonces él dice, no predicaré más, pero luego dice, no obstante, había un fuego ardiendo dentro de mí. Quise soportarlo, quise ignorarlo, pero no pude. Así que a él le tocó seguir anunciando, siendo vituperado, siendo despreciado de la gente, siguió predicando, porque ese es el mensaje de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dijo el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que a todos los hermanos que predican conmigo la palabra, no nos debe dar miedo predicar la palabra como es, como está. Si hay pecado en la iglesia, hay que predicar sobre el pecado. Si no le gustó a la gente, hermano, que pesar que no le haya gustado, pero eso es lo que Dios me ha dado que predique. Hoy tenemos que hablar de los higos malos y de los buenos, y cuando hablamos de los buenos, a dos manos decimos gloria a Dios, pero cuando hablamos de los malos, pues quiero decirle que también a dos manos hay que darle también la gloria al Dios Todopoderoso. De manera entonces que en primer lugar tenemos que decir que fue Dios el que hizo esa comparación, el que trajo todo este tema metafórico. En segundo lugar, es Jeremías el que le toca anunciar ese mensaje. Es a Jeremías al que le toca sufrir el vituperio, pero entrega el mensaje. Y lo tercero y último es el castigo para los higos malos. No se hizo esperar el castigo. Cuando uno sigue leyendo el texto 9 en adelante de los que leímos, nos damos cuenta que vendrá un castigo para los malos. Entonces, los higos buenos, dice el Señor, los voy a llevar a Babilonia
pero allí los voy a bendecir, de allí los voy a sacar, de allí los voy a traer, y de allá fue donde vino la línea de la descendencia del Mesías, de los que conservó en Babilonia. Pero los que se quedaron, no importa que fuera el rey, no importa que fueran los príncipes, miren, los higos malos allí en Israel empezaban con el rey. Empezaron con el rey, con los príncipes, con los herreros, con las personas importantísimas. Y dijo Dios, estos son los higos malos, se van a quedar aquí en Jerusalén, no serán deportados. Pero ¿qué ocurrirá con ellos? Vendrá sobre ellos destrucción, no quedará vivo ninguno, hermano, porque la ira de Dios está manifestada. ¿En qué? Está manifestada en la justicia divina. Lo que Él dice, así es, Él lo cumple. De manera entonces que cuando uno lee los últimos textos de ese capítulo 24, está la sentencia para ellos. Y cuando uno lee el capítulo 25 de Jeremías, está el juicio destinado para todos los seres humanos, naciones y reinos, en el capítulo 25. O sea que ya ahí volvemos el capítulo 25 es escatológico, ya ahí volveríamos a escatología, pero hoy ya no estamos con el tema de escatología. Entonces vienen los juicios, viene el castigo. ¿Para qué? Para los higos malos. Así que así termina el mensaje de Jeremías, el mensaje de Dios. Termina diciendo, resumiendo todo esto, lo que Dios quiso decirle a Jeremías es: ve y dile al pueblo que yo he separado en dos cestas los buenos y los malos. Los buenos los afirmaré, los buenos les daré un corazón para que me honren, los buenos los restauraré, los traeré de Babilonia y los colocaré en la tierra. Y los malos serán destruidos. Los higos malos entonces perecerán y no se sabrá nada más de ellos. Ese es todo el mensaje que Jeremías fue a entregar, y que al pueblo no le gustó el mensaje de Jeremías. Ahora no hablemos más de esos 600 y poquito de años antes de Cristo, ni de Israel, ni de Jeremías, sino que hablemos de nosotros, hermanos, de usted y de mí en este día que estamos al frente de la presencia del Señor. Hermanos, tal como en ese tiempo, tal como en el tiempo de Jeremías y del pueblo de Israel, nuestro Dios hoy sigue conociendo en la iglesia quién es. Y ya no hablamos de higos, sino de trigo, porque para los tiempos de Jesús, Él toma la misma enseñanza y habla del trigo y la cizaña. Así que entonces el mismo Dios hoy sabe con exactitud. El mismo Dios que era el Dios de Israel es el mismo Dios suyo y mío. Y Él en este momento, hermanos, Él en este momento sabe con exactitud quiénes somos usted y yo. Él lo conoce, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida, sabe qué hay en su vida, hermano, sabe cuántos pecados ocultos puede haber en la vida de los cristianos, sabe cuánta maldad puede haber en la vida suya y en la vida mía. Por lo tanto, hermano y hermana, a nadie no le podemos esconder, porque Él conoce la vida de todos los seres humanos. Así que si hemos fallado, tenemos que decir: Señor, perdónanos. Y el Señor nos perdona y el Señor nos saca adelante, porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Así que eso lo dice la palabra del Señor. De manera que entonces, tal cual como en el tiempo de Jeremías, estamos con el mismo Dios de Israel, estamos con el mismo Dios de Jeremías, estamos no con un profeta, sino que toda iglesia tiene un pastor, el cual le está anunciando a la iglesia, le está anunciando qué males pueden haber en la iglesia. Estamos a punto de irnos de aquí, de la tierra. Estamos a punto de que el día de la gracia se cierre, y ya el Señor ya tiene
designado, ya tiene separado, hermano y hermana. Él ya sabe quién es quién. Y si usted es uno de los que pertenece, no lo quiera Dios, eso puede ser por allá en otras iglesias, aquí no. Pero si usted es uno, hermano, de los que pertenecen a esa vasija, a esa cesta de los malos, hoy hay oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Porque ¿cuál fue el objetivo de Dios con Jeremías? El objetivo con Jeremías y con ese mensaje era que los israelitas lo oyeran y se arrepintieran. Y si eso hubiesen hecho, Dios los hubiera sacado de allí, de esa cesta de los malos, y los habría pasado a la cesta de los buenos. Hoy, hermanos, tenemos que decir, ya la decisión ya la tiene Dios. Ya Dios sabe quién es usted y quién soy yo. Dios conoce su mente, Dios conoce su vida y conoce mi vida y conoce mi corazón, hermanos. Y aunque al mundo se le pueda engañar, a Dios no se puede engañar. Así que esas dos cestas hoy también están delante de Dios. ¿Y es con quién? ¿Quiénes son los higos? Somos usted y yo, hermano. Usted y yo somos esos higos que para este tiempo sería el trigo y la cizaña. Así que entonces, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser verdaderamente trigo del granero del Señor, no cizaña. Porque, hermanos, eso ocurre, eso suele suceder en las congregaciones, que siempre hay cizaña. Pero quiero decirles, hermano y hermana, usted y yo no estamos para perder el tiempo. Usted y yo no estamos para perder todos estos años en los caminos del Señor. Usted y yo estamos aquí es porque queremos salvación, es porque queremos vida eterna. El evangelio no se debe de llevar a medias. El evangelio hay que llevarlo de veras, de corazón. Hay que ser sinceros con Dios, hermano. Aunque la gente nos critique, aunque la gente hable mal de nosotros, lo importante no es lo que la gente diga, sino la relación que usted y yo tenemos con Él. Eso es lo que incumbe, eso es lo que importa en la vida de las personas, porque la gente nos puede estar metiendo en la cesta equivocada. La gente, los hermanos, la gente del mundo, aún hasta los pastores nos pudieran estar metiendo en la cesta equivocada, diciendo, este es como de los malos, lo voy a meter allí. Pero lo que incumbe aquí no es lo que diga el pastor, no es lo que diga la hermana, el hermano. Lo que incumbe aquí es lo que diga el Señor. Y si el Señor a mí me tiene en la cesta de los buenos, así la gente diga lo contrario, ahí estoy firme en la presencia del Señor. Pero el problema es que qué tal que no estemos en la de los buenos, sino en la de los malos. ¿Quién sabe eso? Dios solamente. No, Señor, Dios solamente no. Usted y yo también lo sabemos. No nos digamos mentiras, hermanos, que usted y yo sabemos con exactitud a qué cesta pertenecemos, a cuál de las dos pertenecemos. Pero mire, escuchen el mensaje de Jeremías. Ya hoy Jeremías se murió, pero escuchen el mensaje de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que a su debido tiempo, que Dios sea metiendo su mano a la cesta de los malos. Cuando usted diga, Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado. Cuando usted diga, hermano, hermana, cuando usted diga, reconozco que ando mal delante del Señor, reconozco que he tenido pecado oculto, cuando usted lo diga, el Señor en su infinita misericordia coge su mano poderosa y mete su mano en la cesta de los higos podridos y de los malos, y los saca de allí y lo lava con su sangre y lo regenera y lo pasa a los higos buenos, porque eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo en que estamos hoy, hermanos. Es el mensaje de Jeremías antes de que ocurrieran las cosas. Jeremías lo trajo antes, pero el pueblo de Israel no quiso obedecer ese mensaje. Pero la iglesia del Señor hoy en Cristales es una iglesia sabia.
Es una iglesia sabia. La iglesia del Señor es una iglesia que a su debido tiempo, antes de que vengan los juicios, antes de que venga el castigo, antes de que venga la ira de Dios sobre el mundo entero, entonces reconocemos que hemos fallado, reconocemos y le decimos: Señor, que tu sangre inmaculada derramada en la cruz del Calvario hoy nos purifique, hoy nos santifique. Y si eso hacemos, estamos a tiempo. No importa, hermano y hermana, si usted le ha fallado al Señor, no importa si usted ha cometido un pecado, lo que hoy necesitamos es acudir a la sangre de Cristo y decirle: Señor, yo quiero pertenecer a los higos buenos, porque cuando Él venga, los buenos serán los que están en la presencia del Señor y los malos serán destruidos, los malos recibirán el castigo. Así que este mensaje era para el pueblo de Israel y era de Jeremías, pero hoy lo trasladamos a este tiempo en que estamos, porque esta palabra todavía sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nosotros. Mira, hermano, no mire a su hermano, no mire al vecino, no mire a fulano de tal, no diga usted: hombre, este mensaje era para fulano de tal. No, hermano, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. No piense en el hermano, piensa en tu vida, porque cuando venga el Señor, yo quiero que todos junticos nos vayamos a estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Piensa, hermano, reflexiona, hermano, hermana, reflexionemos al frente de este mensaje y démonos cuenta, hermano y hermana, que el dueño de esta viña vendrá y se quedará los higos malos aquí para ser condenados, para llegar a juicio, pero los que honramos al Señor estaremos por siempre con Él en el cielo, morando por toda una eternidad. Así que vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias al Señor, porque este es el mensaje de la palabra de Dios.